Hola, ¿qué tal? Muy buenas para todos. Dos temas que siguen siendo prioridad en la agenda del presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego. El número uno hace referencia a lo que mañana, el 22 de febrero, pueda hacer mella en el gobierno nacional. Cuando los representantes o magistrados de la Corte Suprema de Justicia tenga en el deber ser constitucionalmente de elegir a la nueva fiscal general de la Nación. A nuestro criterio, consideramos que será otro fracaso más del gobierno nacional en lograr que la Corte Suprema de Justicia elija a la nueva fiscal general de la Nación. Es un tema de fondo, tanto de largo como de ancho, porque la extrema derecha, que está untada de corrupción al interior de la Fiscalía General de la Nación, cuando en dos oportunidades se ha pretendido elegir a la fiscal general de la Nación y la Corte no ha tomado la decisión. Vuelve a haber sala plena para elegir a la fiscal de la terna que envió el presidente de Colombia. Marta Mancera, que está de fiscal encargada, están buscando por todos los medios, utilizando todas las estrategias políticas nacionales e internacionales para que Marta Mancera siga siendo la fiscal encargada y pueda de una u otra forma ir manipulando los procesos, las investigaciones que repercuten en la clase política de la ultraderecha. Es la historia política del país, pero la Corte tiene el deber constitucional de elegirla. ¿Por qué no lo hace? ¿Qué intereses hay? Vamos a ser reiterativos. Se ha conocido en muchos medios que hay familiares de los magistrados nombrados en la Fiscalía General de la Nación. Hay un manto de burocracia, de representación de los magistrados al interior de la Fiscalía. Pero los grandes temores es que se lleve a feliz término por la nueva fiscal la investigación de los presuntos vínculos del coordinador del CTI en el Valle del Cauca con el narcotráfico. Eso mancharía en una investigación de fondo a la institución, llámese Fiscalía General de la Nación. Mañana tienen la gran responsabilidad los magistrados, pero sigo insistiendo que no se va a elegir a la fiscal general de la Nación y va a seguir Marta Mancera como fiscal encargada, defendiendo los intereses de la ultraderecha. Algo hay en el cántaro de la cabulla y sigue existiendo esa duda. ¿Por qué tanta demora en escoger a la fiscal general? Una de las tres son idóneas para ocupar ese cargo. Algunas con un poco de más experiencia y trayectoria en investigaciones, que es lo que en la penumbra, en la oscuridad, se pretende ocultar al interior de la Fiscalía General de la Nación. Son preguntas, ¿por qué? ¿Qué está impidiendo que la Corte elija a la fiscal en propiedad, la titular de la cartera? ¿Qué intereses hay? Ahora, si es por la mermelada, entonces el presidente Petro tendrá que importar una mermelada mucho mejor que la que le entregaron a los señores magistrados en la Fiscalía General de la Nación. Hay algo oculto,
hay algo oscuro. Son muchas investigaciones que están ahí en la penumbra, engavetadas, guardadas, que si salen a la luz pública o se llevan a feliz término, traerá grandes consecuencias ante la opinión pública y fiscales corruptos. Pero mañana debe elegirse, creo, según lo que se ha escuchado en los medios tradicionales, que habrán protestas, volverán a haber marchas. El interrogante es, ¿y si en el día de mañana, 22 de febrero, la Corte no elige a la fiscal general de la Nación, cuando la sugerencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que la Corte elija, no quebrante la institucionalidad representada en el gobierno del señor presidente Gustavo Petro? Cuando la OEA, la Organización de los Estados Americanos, le está exigiendo a la Corte que cumpla con su deber misional y constitucional, ¿estarían prevaricando los magistrados? Los magistrados argumentan, entre esos el presidente de la Corte, que hay una reglamentación interna en la Corte para decidir elegir a la nueva fiscal. La nueva fiscal debe obtener 16 votos para poder ser nominada fiscal general de la Nación. Algunos de la ultraderecha manifiestan que el señor Petro quiere un fiscal de bolsillo y preguntamos, ¿será que Duque no tiene un fiscal de bolsillo? ¿Será que Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, no tiene un fiscal de bolsillo? ¿Será que los presidentes, cuando es la facultad, es la competencia del presidente de enviar la terna para que la Corte escoja a la nueva fiscal, entonces todos los presidentes, mientras esté contemplado en la Constitución política, que el presidente envía la terna a la Corte Suprema de Justicia, entonces habría que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Y si no es el presidente quien envía la terna, entonces ¿quién lo va a hacer? No lo puede hacer el presidente del Senado, no lo puede hacer el presidente de la Corte, no lo puede hacer la Corte directamente porque no está en sus competencias. ¿Qué pasará? Es la gran pregunta, ¿qué pasará? Ustedes que están ahí atentos al tema, que le estamos haciendo seguimiento a uno de los temas prioritarios en el gobierno nacional, en el país, porque es el ente acusador. Y si el ente acusador está impregnado de corrupción, de bandido, de narcotraficante, entonces ¿qué justicia aplica en Colombia? Si la Procuraduría está impregnada, infiltrada por la clase política, entonces ¿cómo se aplica justicia en Colombia? Queda esa duda. ¿Qué hacemos entonces en Colombia? Salir a las calles, tomarnos las vías de hecho para exigir el derecho constitucional de los colombianos de tener una representación en la Fiscalía, que es el ente acusador. Entonces, tendría el presidente que ahondar mucho para poder reformar la justicia en Colombia, reformar el Código Penal en Colombia. Cuando hay muchos intereses en el Congreso, o mejor, en los congresistas, senadores, representantes, e incluso alcaldes y gobernadores que han filtrado ese poder con sobornos, con contratos, con cargas burocráticas. No es extraño y tampoco se va a tapar el sol con un dedo. Al interior de la Fiscalía hay muchos fiscales que tienen grandes contratos con terceros para favorecer a muchos dirigentes políticos y eso va reinando la impunidad. Y el presidente Petro ha manifestado que él quiere acabar la impunidad, que se haga justicia, que haya un verdadero aparato judicial.
que sea ecuánime, que sea objetivo en las decisiones. Llámese como se llame, la justicia aplica para todo el mundo. No solamente para el de Ruana, el que no tiene plata, porque el que tiene poder y el que tiene dinero, la justicia es un simple barquito de papel. No le afecta absolutamente nada. Y por eso usted ve alcaldes, gobernadores, que terminan sus periodos constitucionales y se burla en la cara de la justicia. Porque están permeados. Hay mucho poder y mucho dinero. Mire, ahí están algunos expresidentes de la Corte, los togados, condenados, porque les exigían a los políticos que han tenido vínculos con las distintas AUC entregar sumas cuantiosas de dinero, miles de millones, para que no sean condenados. Y esa es la Corte. Y si eso pasa en la Corte, que es la máxima instancia judicial en Colombia, que se deja para la Fiscalía, para la Procuraduría, para las personerías e incluso para la Contraloría, que son los subalternos de la clase política tradicional, emergente o no, en el país. ¿Qué pasará mañana? Es la gran pregunta. Preguntamos para que los amigos que nos siguen puedan participar y opinar. ¿Será que la Corte elige la fiscal general de la Nación, ternada por el presidente Gustavo Petro? Porque ese paradigma del comunismo, que el presidente Petro va a convertir a Colombia en otra Venezuela, ese es el paradigma, es la estigmatización que han creado los señores de la ultraderecha para hacer ver una tragedia en Colombia, para que se atrofie la democracia, para que no se aplique la justicia como debe ser en el país. Esa es la pregunta. Y la otra pregunta que dejamos para que los amigos que nos siguen a través de la plataforma de TikTok, estamos en vivo, puedan opinar. ¿Qué pasa si mañana la Corte Suprema de Justicia no elige a la fiscal? ¿Qué pasa con los organismos internacionales? ¿Cómo actuarían? ¿Cuál sería el proceder de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuál sería el proceder de la Organización de Estados Americanos? Cuando hay contactos de la ultraderecha en los gobiernos americanos, europeos, para neutralizar, para bloquear la elección de la nueva fiscal general de la Nación. Y el interés creado es que la señora Mancera permanezca en el cargo, nos imaginamos, hasta que no borre todas las evidencias que han marcado a la clase política corrupta, sinvergüenza, bandida, delincuencial en el país. Entonces la señora no abandonaría el cargo. O no lo abandonaría, la Corte no elegiría nueva fiscal hasta que no se garantice la impunidad de todos los involucrados. Entonces se tendría que acabar la Fiscalía General de la Nación. Porque no habría tanto cupo en las cárceles o en los batallones militares donde albergan a la clase política de gran poder a pagar sus condenas, y quedaría una fiscalía para ultrajar a los pobres. Esa es la forma de mostrar resultados, castigando y condenando a los pobres, aquellos que no tienen cómo defenderse. Bien, mis amigos, vamos a estar atentos. Por eso hemos hecho este en vivo, porque la supuesta elección de la fiscal general es en el día de mañana, 22 de febrero, fecha establecida o contemplada por la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasará mañana? ¿Será que Colombia tendrá nueva fiscal general y que por primera vez o por fin tengamos una fiscalía correcta, que tome sus decisiones en derecho y no impregnada por el narcotráfico, por la delincuencia organizada, por la clase política, que es una forma de delinquir
son los que los llamamos los de cuello blanco, eso de gran poder, de las grandes burocracias en el Estado. O por el contrario, seguirá siendo la Fiscalía un ente representado en la ultraderecha para poder crear los choques con el gobierno nacional, para poder tener una estructura donde atacar al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y en última instancia provocar un golpe de Estado, que lo llaman un golpe de Estado blando, y del cual también harán parte las fuerzas militares o las reservas de las fuerzas militares, que también tienen su estructura para buscar cómo sacar al presidente Petro del gobierno, de un mandato popular y constitucional. Bien, mis amigos, ese es nuestro concepto, nuestro criterio, y solo queda esperar a ver si mañana la Corte Suprema, que ha pedido todas las garantías de seguridad, va a estar la Policía Nacional, las fuerzas militares, todos los entes de derechos humanos, atentos a la decisión que tomen mañana los magistrados. Ahora, si están exigiendo unas garantías de seguridad, toda una plataforma del Estado, que no es la popular, lo de la gente del común, que eligió al presidente Gustavo Petro, si todas esas garantías las está exigiendo la Corte Suprema, yo me atrevería a decir, es porque no van a elegir a la nueva fiscal general de la Nación. Va a quedar Marta Mancera como fiscal encargada, como representación de la ultraderecha, en oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro, porque el fiscal Barbosa se convirtió en un opositor, siendo un ente fiscal. Es una independencia de poderes, pero estaba contraviniendo en oposición a las decisiones del gobierno del presidente Gustavo Petro. E incluso se mostró en desacuerdo con todas las reformas sociales que ha presentado el Congreso del presidente. Y que hoy tiene grandes problemas, porque no tiene mayorías en el Congreso, la mayoría la tiene la ultraderecha. Bien, nos vamos. Gracias por su atención y yo les dejo la pregunta para que ustedes opinen, ustedes emitan su propio concepto y criterio sobre la decisión que pueda tomar mañana la Corte Suprema de Justicia. ¿Eligen o no a la nueva fiscal general